vamos a platicar con Ricardo Ravel, otro periodista, para seguir con este tema, porque de veras es algo que debe preocupar a todos, porque ahora sí, si callan a alguien, a un periodista, imagínense cómo les va a ir a los ciudadanos. Y tenemos ya en la línea a Ricardo Ravelo. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias. Un saludo a todo el equipo y al auditorio. Y nos llama la atención el título de la columna que publica en el portal, sin embargo, la utopía presidencial respecto a la protección que desde el gobierno se está, en teoría, brindando a los periodistas, ¿no? Que es algo, una asignatura pendiente que lleva décadas en ese estatus. Sí, mira, en realidad el sentido del texto pues va enfocado al tema de la falta de protección que hay en el ejercicio periodístico. México, como las estadísticas lo indican, estadísticas internacionales, está la tercera posición como uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, el periodismo. Eh, los hechos dan cuenta de que todo aquel periodista que emprende investigaciones donde se ponen en evidencia vínculos de políticos de todo nivel, de todos los pelajes, con el crimen organizado, corre un alto riesgo de ser amenazado de muerte e incluso asesinado o desaparecido. Y realmente pues llama la atención este pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de dar protección a los periodistas. Primero que nada, no es una cuestión creíble, por más de una razón. Una de ellas es porque ha sido el presidente quizá uno de los más cuestionados por el tema de la corrupción política. Es decir, no es un presidente que quiera la prensa. Por lo tanto, pues hay grandes dudas de que realmente haya protección al ejercicio periodístico, siendo un presidente que ha sido desnudado por el tema de la corrupción, no solamente la que le atañe a él como figura presidencial, sino de todo el gobierno en sí. Por otro lado, me parece que hay una respuesta tardía respecto de la protección al ejercicio periodístico, porque pues desde hace muchos años se han presentado muchos casos de asesinatos y desapariciones de periodistas que no están aclaradas por parte de las autoridades ni de los estados ni a nivel federal, las que incumben al ámbito federal. Amplios expedientes están integrados, muchos de estas carpetas de investigación ahora están en la PGR, durmiendo el sueño de los justos. No hay investigaciones serias. En lo personal tuve oportunidad de revisar 12 expedientes de igual número de casos de periodistas desaparecidos y o asesinados, y realmente da pena ajena la labor del Ministerio Público en ese sentido. De tal suerte que pues me parece que hay una deuda no solamente con la prensa, una deuda con la sociedad en términos de justicia, y por desgracia pues esto alimenta mucho la impunidad. Así es. En su texto menciona que hay 708 denuncias, 47 de ellas por asesinato, pero solamente en tres casos hay detenidos y sentenciados. Sí. Hay una propuesta de que también los periodistas se conviertan en coadyuvantes en la investigación. ¿Cómo ve este tema? Sí, es muy grave el tema de la impunidad y muy alto el porcentaje. Sí, estamos hablando de 3 casos resueltos. O sea, más del 95-97% de impunidad es el que, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, pues da cuenta de este nivel de impunidad grave. La mayor parte de los asesinatos de los periodistas y o desapariciones están impunes. Y no solo eso, sino que son investigaciones, en la mayoría de los casos, hechas con los pies, es decir,
Como nos tienen acostumbrados, más bien. ¿Perdón? Como nos tienen acostumbrados. Sí, lamentablemente, es decir, son investigaciones verdaderamente muy sucias, desafiadas. Te pongo un ejemplo, el caso, por ejemplo, el caso de Regina Martínez, una investigación que tiene el gobierno de Veracruz. Eso, yo revisé totalmente el expediente con todas sus declaraciones de testigos, etcétera. Es una investigación muy desafiada. Es decir, no hay líneas de investigación muy claras, hay un sesgo hasta cierto punto. Lo mismo ocurre con el caso de Gregorio Jiménez, de otro reportero del sur de Veracruz también, que tuve oportunidad de revisar el caso de los periodistas de Notiver asesinados, donde la línea central de la investigación parte de una columna periodística. Ni siquiera los agentes del Ministerio Público se dieron a la tarea de citar a los testigos que tenían que ver con el tema, de tal suerte que, bueno, pues son investigaciones no solamente mal realizadas, sino desafiadas, que denota el poco o nulo interés de la autoridad por llegar a esclarecer estos casos. De allí el tema de la utopía. Sí, el discurso del presidente puede tener todas las buenas intenciones, dar protección a la libertad de expresión, que México sea un país que se considere como de los más importantes en el tema de la protección a los periodistas y a la libertad de expresión. Sin embargo, me parece que todo esto es una utopía. Ricardo, es lo que debería ser, pero no lo es, y menos partido. Ricardo, Roberto Vizcaíno de este lado. Sí. Oye, pero no, sin querer descargar las culpas de otros del gobierno, las posiciones del gobierno, en este asunto de la impunidad también tenemos la culpa los periodistas. De repente, pues sí, denunciamos 2-3 días y luego ya nadie sigue los casos de los periodistas asesinados. Tú eres una excepción de eso, ¿no? Pero en términos generales, ni los medios, ni los dueños de los medios, ni las estructuras de los medios, jefes de información, jefes de redacción, mucho menos reporteros, dan seguimiento a los temas, ¿no? Sí, ahí coincido contigo. Es decir, realmente es un gremio de desmemoriados, sí. El nuestro. No nos unimos para seguir las causas importantes de esto, ¿no? Lamentablemente hay mucha desunión, rivalidades y, por desgracia, desmemoria. Mira, el caso de Javier, que es el más reciente, muy lamentable, pues nos dice, en este momento, pues todavía tiene cuerda el tema, porque pues era un periodista que cuestionó el tema del narcotráfico, habló de esos vínculos, en fin, que si Río 12 se equivocó, ¿no?, al publicar la entrevista con Damas. Bueno, ya sí, son otros temas. Sin embargo, por desgracia, Roberto, y tú lo dices bien, este asunto en algún momento va a pasar al olvido, como muchos otros casos de periodistas asesinados o desaparecidos. Y volvemos al mismo tema de la impunidad. Sigue sin aclararse, sigue sin investigarse. Y es uno más. Y lo que sí es muy evidente es que esta impunidad que envuelve a todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos, lo único que está propiciando es que se sigan multiplicando los asesinatos de reporteros, y se sigue agraviando el tema de la libertad de expresión en este país. Sí, así es. Mira, ya ahorita van 7 asesinados este año. En 5 meses, 7 asesinados. Ya pocos nos acordamos de Miroslava Bridge, ¿sí?, de Jonathan Rodríguez, que murió justamente el mismo día, lo asesinaron el mismo día de Javier, ¿no? Y Javier se llevó el foco.
Filiberto Álvarez Landeros, Max Rodríguez, Ricardo Monluí de Cabrera, Córdoba, Veracruz, sí. Sí, y Cecilio Pineda ya. El último más reciente de Michoacán. Así es, desaparecido. También ese que está desaparecido. Y no se ve que haya una iniciativa de nadie dentro de los gremios que diga, bueno, oigan, vénganse, vamos a reunirnos, aunque sea para darle seguimiento a estos casos, ya ni siquiera para hacer una cuestión gremial en pos de cuestiones salariales o de un protocolo. Sí. No se ve. Mira, Roberto, hace muchos años existía la UPD. Sí. Tú recordarás aquella etapa, ¿no? Sí. Otras organizaciones de periodistas que levantaban la voz por los reporteros, por el tema salarial, que siempre ha sido uno de los más críticos, por el tema de las amenazas. Después del asesinato de Buendía en 84, por estas fechas, 1984, sí. Pues se han venido suscitando una serie de casos, algunos resueltos, otros, la mayor parte no están resueltos. No, hay una pero impunidad. Somos un gremio desunido, insisto. La gran pregunta, a partir de lo que tú dices, es, bueno, ¿quién convoca a la reunión, a la protesta? Realmente las pocas marchas que han habido para protestar contra la violencia y toda esta situación de difíciles momentos que han vivido el periodismo en México, pues han surgido de algunas organizaciones y en realidad de los propios reporteros dolidos por todo eso que está ocurriendo, porque en realidad tenemos que decirlo, siempre hemos estado solos, sí, ejerciendo un oficio de cuestionar las cosas que están mal en el poder, y el poder está respondiendo con balas, no está respondiendo con investigaciones ni con esclarecimiento de casos, por desgracia, Roberto. Ok. Bueno, Ricardo, oye, pues mira, desgraciadamente yo creo que va a seguir esta circunstancia y bueno, pues seguiremos convocándote a platicar sobre esto. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, buenas tardes.